Marcos 9 es un capítulo muy rico en enseñanzas y tiene varios momentos clave en la vida de Jesús y sus discípulos. Aquí hay algunos puntos muy importantes y reflexiones sobre este capítulo. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Esto lo decía Jesús justo antes de la transfiguración. La transfiguración. En este pasaje también vemos POVs en Lucas y en Mateo. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaba levantarse entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. La transfiguración de Jesús. Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto y allí se transfigura delante de ellos. Su ropa se vuelve un blanco resplandeciente y aparece conversando con Moisés y con Elías. Una voz del cielo dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ese pasaje nos muestra la gloria de Dios, la gloria de Jesús, y confirma su identidad. También nos enseña que debemos escuchar a Jesús porque Él es la voz de Dios para nuestras vidas. Estoy realmente escuchando a Jesús día a día. Le doy más importancia a su palabra que a mis propios pensamientos o deseos. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre entre la multitud, he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le han quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ay, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu se sacudió de tal modo que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían: ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. El muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea. Pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.
lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarse. Jesús sana a un niño con un espíritu mudo y sordo. Un padre lleva a su hijo poseído ante los discípulos para que lo liberen, pero ellos no logran liberarlo del espíritu. Jesús reprende la falta de fe. Cuando el padre dice, creo, ayuda mi incredulidad, Jesús sana al niño. La fe es la clave, pero incluso cuando sentimos que nuestra fe es débil, podemos pedirle a Dios que la aumente. ¿Cuántas veces he dudado con lo que Dios puede hacer con mi vida? Me atrevo a pedirle a Jesús que fortalezca mi fe cuando me siento débil. ¿Quién es el más importante? Llegaron a Capernaum. Cuando ellos estaban en casa, Jesús les preguntó que venían discutiendo por el camino, pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. El que quiera ser el primero, que sea el último. Los discípulos discuten quién es el mayor entre ellos. Jesús les dice que el verdadero liderazgo es el servicio y toma a un niño entre sus brazos, ejemplo de humildad. El mundo nos enseña a buscar el reconocimiento y el éxito, pero Jesús nos llama a servir con humildad. ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida diaria? Estoy buscando servir a los demás antes de buscar mi propio reconocimiento, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran el cuello. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Maestro, le dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. En este pasaje, los discípulos ven a alguien que estaba expulsando un demonio en nombre de Jesús, pero él no era parte del grupo de Jesús. Los discípulos se quejan de ello, pero Jesús le responde, no lo impidan, porque ninguno que haga milagros en mi nombre puede hablar mal de mí. Jesús nos muestra que el trabajo de Dios no es limitado y no es exclusivo para solamente un grupo de personas. Aquellos que actúan en su nombre, aunque no pertenezcan a nuestra comunidad o a nuestra iglesia, están alineados con la obra divina. Esto nos desafía a no caer en el sectarismo ni en la exclusividad. El reino de Dios es mucho más grande que nuestras divisiones humanas y debemos reconocer y apoyar las buenas obras que se hacen en el nombre de Jesús, incluso si no las entendemos completamente o cuando provienen de lugares que nosotros no conocemos y mucho menos que el hacer pecar. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le atacaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtate. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtate. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los 2 pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con la que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Vamos a observar que hay 2 temas en este pasaje. Hace una fuerte advertencia sobre el pecado y sus consecuencias. Dice que es mejor que una persona muera antes que causar que uno de estos pequeñitos tropiece. Aquí pequeños no se refiere solamente a los niños, sino que se refiere a todas esas personas que son vulnerables o que están iniciando el camino de la fe. Jesús subraya la seriedad con estas imágenes que nombra, la seriedad del pecado y
cómo este puede alejar a las personas de Dios. También enseña sobre la radicalidad del arrepentimiento. En un lenguaje fuerte, Jesús dice que si tu mano te hace pecar, que te la cortes. Esto no debe tomarse literalmente, pero sí nos desafía a tomar el pecado con seriedad y alejarnos de todo lo que nos encamine hacia la perdición. La vida eterna es un bien tan precioso que debemos estar de acuerdo en sacrificar absolutamente todo lo que nos impida. Y Jesús concluye con que somos la sal del mundo y la luz en el mundo, destacando que la paz debe ser nuestro principal. Marcos 9 nos enseña un mosaico de enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida cristiana. La transfiguración nos recuerda la gloria de Jesús, nuestra necesidad en escucharle y seguirle en fe. El milagro del muchacho endemoniado subraya la importancia de una fe sincera, incluso cuando es débil. La necesidad de la oración, que es el pilar fundamental y nuestra dependencia de Dios. La enseñanza sobre la humildad y el servicio nos llama a vivir de manera totalmente contraria a lo que el sistema nos invita con respecto a los valores mundanos, buscando siempre servir a los demás y no ser servidos, como se nos ha enseñado, porque siempre se nos ha enseñado a buscar principalmente nuestras grandezas y no el servicio. Y por último, la advertencia del pecado. Nos recuerda que debemos vivir con integridad, alejándonos de todo lo que nos aleje de Dios. Al final, Marcos 9 nos desafía a vivir con una fe auténtica, a ser humildes y a servir, a reconocer el trabajo de Dios que va más allá de todas las fronteras y a tomar el pecado con la seriedad que se merece. Esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame en la caja de comentarios qué parte del capítulo te gustó más. Si este tipo de contenido te gusta, dale like, sígueme. Nos vemos mañana en Marcos 10. Bye.